Está ya en el Congreso, está el diputado Manuel Garrido. Diputado Garrido, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nelson, ¿cómo está? Bueno, muy bien, estamos viviendo las alternativas de este verdadero bochorno institucional que representa el caso Vudú. Explicaba recién muy bien Gonzalo Asís lo que ha pasado hoy ahí en la Cámara, los números no dan. ¿Cómo entrevé usted el futuro en cuanto a pasos que más allá de lo que reglamentariamente tal vez no dé dentro de los votos del oficialismo, piensa hacer la oposición para que este tema, digamos, no caiga en el olvido y no deje de tener la trascendencia que tiene? Bueno, nosotros venimos exigiendo que se reúna la Comisión de Juicio Político. De hecho, como ustedes bien contaban, hoy el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó una moción para que la Comisión de Juicio Político se reúna y sin embargo han convocado. Es decir, por la presión y el reclamo que venimos haciendo es que mañana se convocó a la Comisión de Juicio Político y mañana vamos a plantear la necesidad de que se cumpla con el reglamento y se decida la apertura de lo que es la investigación de este caso. Como ustedes bien decían, por supuesto que el oficialismo tiene mayoría, pero yo entiendo que sería realmente insostenible que se bloquee y que no se permita ni siquiera reunir los elementos que el Congreso tiene la obligación de reunir. Hay que explicar también que el Congreso no está sometido a la decisión judicial, sino que el juicio penal tiene por objeto establecer la responsabilidad penal y decidir si le van a aplicar una sanción penal, es decir, si el vicepresidente va a ser condenado a una pena de prisión o no. Acá lo que se está discutiendo y lo que se debe discutir en el Congreso es si está en condiciones, por las cosas que se le atribuyen, en seguir ocupando el cargo de vicepresidente. Lo cual también es particularmente grave, porque una de las cosas que la justicia considera aprobada en el auto de procesamiento que ha tenido Estado Público es que el vicepresidente, parte del delito que se le atribuye, se comete siendo vicepresidente y además se le atribuye haber articulado, haber utilizado las distintas áreas del gobierno para completar su delito, o sea, para beneficiar a la empresa de la cual es dueño y luego también para encubrir las posibles pruebas que podrían haber llegado a la justicia y para eludir su responsabilidad penal. Me parece que lamentablemente es un hecho inédito porque ha habido, digamos, en la historia argentina casos de esta gravedad en las cuales está involucrado un vicepresidente, no ha habido, y el Congreso tiene una responsabilidad institucional que de la cual no puede desentenderse. El diputado Garrido, usted por supuesto leyó el pormenorizado fallo del juez Lijo. ¿Le sorprendió algo? Mira, a mí no me sorprende la resolución en el sentido de que conociendo las características de esta causa, recordemos que el vicepresidente también, ocupándole y de alguna manera abusando del poder que tenía y que sigue teniendo, en su momento lo utilizó para desplazar al juez que estaba interviniendo, al fiscal que estaba interviniendo, al jefe de los fiscales. La verdad que no me sorprende que el doctor Lijo haya avanzado. Cuando toma la decisión de avanzar, evidentemente es porque tenía elementos de prueba suficientes y la verdad es que me ha tocado ver pocas decisiones judiciales que tengan el nivel de detalle, de meticulosidad que tiene esta resolución. Y la verdad es que para el estado procesal que tiene la causa, los elementos de prueba son importantes, el juez los valora de manera muy detallada y me parece que es muy sólida la resolución y por eso es lo que estamos viviendo acá. Porque si realmente, como dicen, fuera una construcción mediática, si como dicen, el juez es un personaje oscuro que está inventando una fábula, la verdad que no se entiende cómo eso podría dar lugar a una situación institucional como la que estamos viviendo, en donde está claro que si mañana se reúne la Comisión de Juicio Político es porque no pueden explicarle a la sociedad cómo están bloqueando esta responsabilidad, no pueden explicarle a la sociedad que el vicepresidente pueda seguir ocupando la silla que está ocupando y que dé la cara acá presidiendo las sesiones del Senado. La verdad que es bochornoso. Es bochornoso que venga a presidir las sesiones del Senado, es bochornoso que esté circulando por el mundo representando a la República Argentina. Tengo preguntas para usted de Gonzalo Asís y de Paula. Gonzalo, dale. Diputado Garrido, estamos habituados en el Congreso a ver cómo el kirchnerismo vehiculiza rápidamente el mandato de la presidenta. Lo que decide el Poder Ejecutivo se ejecuta en un día o en apenas algunas horas. ¿Ustedes esperan que mañana la Comisión de Juicio Político tenga debate? O sea, como algunos decían hoy en el Congreso, ¿se van a desestimar los 6 dictámenes de inmediato?
A ver, el primer examen que tiene que hacer la Comisión de Juicio Político es un examen muy superficial, que se llama de admisibilidad, en donde lo que hay que examinar es si la persona contra la cual se ha pedido juicio político es de las personas que están sometidas a juicio político. En este caso no caben dudas que el vicepresidente es un funcionario de los que debe ser sometido a juicio político, porque está previsto en la Constitución. Y en segundo lugar hay un examen objetivo que tiene que ver sobre los hechos que se le atribuyen. Es decir, si la conducta que se le atribuye pueden integrar los supuestos para dar lugar a juicio político. Es decir, si se le está atribuyendo un delito o mal desempeño en sus funciones. Está claro que acá se dan las dos condiciones, es decir, el vicepresidente es un funcionario que está sometido a juicio político. Segundo, hay una resolución judicial que le está atribuyendo un delito, ni siquiera es algo que se le está atribuyendo por nosotros, los que estamos pidiendo juicio político. Por supuesto, existe la posibilidad, la verdad que nosotros pensamos y deseamos que esto no ocurra. En el caso de, digamos, la verdad que sería insostenible que el oficialismo decida bloquear de antemano y cualquier tipo de posibilidad de investigación que tiene que desarrollar este Congreso, desestimando los pedidos de juicio político que hay. La verdad que sería una desviación de la función que tiene la Comisión de Juicio Político. Un trabajo serio de la Comisión de Juicio Político requiere obtener los elementos de prueba que existan contra el vicepresidente y analizarlos detenidamente. Si mañana salen sin ningún debate a desestimar los pedidos de juicio político que hay, va a ser claramente un caso de desviación de poder, una falta de responsabilidad, un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución pone en cabeza del Congreso. Paula. Usted sabe que esto es muy probable que ocurra, por lo menos teniendo en cuenta qué es lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo, la Presidenta, respecto de la situación de Vudú, desde ignorarlo a través de sus discursos hasta bajar un mandato claro que es apoyarlo al vicepresidente. Yo, en tono con esto que le preguntaba a Gonzalo, le quería preguntar sobre la lectura política de esta decisión, finalmente de por lo menos dar este paso, de tratarlo, de permitir el tratamiento en comisión. ¿Cuál es la lectura política que hace usted de este cambio desde el oficialismo? Bueno, por un lado, la situación era insostenible. La Comisión de Juicio Político no se reunió nunca. Tenemos al vicepresidente procesado por un delito de corrupción, tenemos un montón de pedidos de juicio político y la verdad que la actitud del oficialismo de ni siquiera convocar a la reunión era insostenible y bueno, de hecho hoy digamos, la discusión en la Cámara fue una muestra de la actitud que viene teniendo el oficialismo, en donde de alguna manera se victimizan como si esto fuera un complot, cuando en realidad estamos ante una situación en la cual hay una actuación judicial, hay una decisión judicial fundada en pruebas y la verdad es que la situación es muy difícil de sostener para el oficialismo. En segundo lugar, claro que hay especulaciones sobre cuál es la actitud que va a tomar el oficialismo mañana. Si esta apertura es nada más que a los efectos de desestimar in limine, como se dice en tribunales, es decir, sin estudio alguno, desestimar los pedidos de juicio político, la verdad que es una situación, sería una decisión de la cual también los integrantes oficialistas de la Comisión de Juicio Político tendrán que hacerse cargo. Acá hay que explicar también otra cosa, porque el juicio político, la función que tiene es determinar la responsabilidad política del funcionario que está sometido a juicio político. Hay una responsabilidad política que corresponde establecer y evaluar al Congreso. Si los miembros del Congreso, de la Comisión de Juicio Político, en vez de cumplir su función, que es evaluar los hechos, analizar los hechos, directamente bloquean, desestiman la posibilidad de que eso tenga lugar, también hay una cuestión de responsabilidad política de los miembros de la Comisión de Juicio Político que bloqueen esto. Es decir, tendrán que dar la cara ante la sociedad, ante quienes lo votaron, y explicar por qué están bloqueando una investigación y están permitiendo que alguien que tiene cargos serios de corrupción ocupe nada más ni nada menos que el segundo lugar en el Estado Nacional y que inclusive tenga la posibilidad de ocupar la primera magistratura frente a casos de licencia o vacancia de la presidenta. Correcto. La última pregunta, diputado Garrido, tiene que ver con este aspecto, que es técnico, porque hay un pedido de licencia que se ha elevado a Vudú por parte de los senadores de la oposición para que él pida licencia como presidente del Senado, pero no como vicepresidente en el sentido de poder ocupar el Poder Ejecutivo. Técnicamente ese subterfugio es sustentable.
Mire, yo lo que entiendo es que, a ver, yo entiendo que el vicepresidente puede pedir una licencia. Se la tendrá que pedir a la presidenta porque él es el vicepresidente y la función que tiene el vicepresidente es presidir el Senado y estar a la expectativa de que le pase algo al presidente. Digamos, se ha dicho que la función del vicepresidente es una de las más insignificantes. En el sentido de que recién... Cuando se hace necesario, significante. Pero por eso mismo, le hago esta pregunta que es muy importante. ¿Puede hacerse esa decisión de decirle, usted pida licencia como presidente del Senado, pero no como vicepresidente en el sentido de poder tener acceso a ejercer el Poder Ejecutivo cuando la presidenta no puede hacerlo? Esa diferenciación, ¿es factible visto que el vicepresidente tiene solamente 2 funciones marcadas por la Constitución? Sí, mire, yo entiendo que él podría pedir una licencia. La licencia implicaría que no debería presidir las sesiones del Senado, pero siempre conserva, mientras no renuncie al cargo o sea removido por juicio político, la posibilidad de ocupar el cargo de presidente. Por eso también acá me parece importante destacar que lo que prevé la Constitución frente a casos de delito o mal desempeño es el juicio político. En definitiva, la cuestión de la licencia podrá de alguna manera permitir que el Senado no tenga que tolerar que el vicepresidente siga presidiendo las sesiones. Diputado Garrido, de alguna manera no lo inhibe. Sí. Perfecto, está claro la diferenciación. Yo le agradezco mucho esta explicación que nos está dando. Vamos a seguir con este tema seguramente en los próximos días porque es un tema capital desde el punto de vista institucional. Nos vamos, gracias diputado Garrido. Nos vamos ya inmediatamente a Brasil.